Es importante, hermanos, cuando uno va a hablar de un tema, ponerse en contexto, ponernos en contexto, ¿cierto? Y eso es esta lección, es una lección introductoria acerca de lo que vamos a estar viendo más adelante, acerca de lo que vamos a estar participando juntos y lo que vamos a estar hablando juntos. El Señor Jesús, hermanos, después de elegir a sus 12 apóstoles, Jesús dio lo que conocemos, o lo que muchos pueden decir como el sermón más extraordinario y con más enseñanzas espirituales que jamás, de cierta manera, se haya dado, ¿cierto? Es lo que se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se considera el corazón de la enseñanza moral de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a Lucas, hermanos, en Lucas capítulo 6, versículo 17, Jesús se encontraba en una llanura. Eso es lo que dice Lucas 6 cuando dice, y descendió, es decir, bajó con ellos, haciendo referencia a sus discípulos, y se detuvo en un lugar llano. De acuerdo a Lucas, se encontraba en una llanura, pero uniendo esto y según Mateo, Jesús estaba en un monte. En Mateo capítulo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte. Así pues, hermanos, uniendo lo que dice Lucas 6 con Mateo 5, entonces tenemos la posibilidad de que Jesús, o bueno, podemos concluir por la inferencia de las Escrituras que Jesús haya entregado este gran sermón o este cúmulo de lecciones, esta cantidad de enseñanzas que es el Sermón del Monte, conocido así. Tenemos entonces la idea y podemos tener la idea de que Jesús entregó este sermón y este gran sermón, este mensaje y estos mensajes que encontramos aquí en un lugar plano, al pie o en la cima de una montaña. Un lugar plano al pie o en la cima de una montaña, unido con lo que dice Lucas 6 y Mateo 5. El monte de las bienaventuranzas, hermanos, es el monte que recibe una colina hoy en día en el norte de Israel, en el que según la tradición hoy en día, en nuestro mundo moderno, Jesús pronunció este sermón, el sermón del monte o el sermón de la montaña. Una vista inferior, hermanos, una vista inferior nos da la idea de esta montaña, un cerro y un monte, de lo cual nos habla Mateo 5:1, ¿cierto? Cuando dice allí, subió al monte. Y una vista superior de este monte, hermanos, fíjese, era una vista superior, ya una vista desde arriba, nos muestra ese lugar llano del cual habla Lucas 6:17, cuando él dice que se detuvo en un lugar llano después de haber bajado, descendido con los discípulos desde algún lugar, o caminar desde algún lugar. Esto es interesante, ¿no? Si este fuera el sitio realmente, como la tradición moderna lo dice, es interesante, porque, bueno, hay un lugar plano allí, ¿no? Actualmente, como ustedes ven, y como podemos apreciar, sobre todo desde la vista inferior, que al final se ve una cúpula, que es la estructura que vemos ya más claramente en la vista superior. Ahí actualmente se encuentra una capilla de la Iglesia Católica, una capilla católica. Ha tenido un uso, a través de la historia de la humanidad, ha tenido varios usos esa estructura que ustedes ven allí o esa localidad. Y actualmente es una capilla, un lugar, un templo de la Iglesia Católica que está ahí desde 1938. Pero viendo entonces esto, hermanos, ese lugar plano, ¿no? También una vista plana nos muestra ese lugar llano en el que puede encontrarse gran multitud de gente, ¿no? Siguiendo a Jesús. Vemos allí en el fondo la capilla o ese lugar que actualmente se encuentra allí. Este, hermanos, es el lugar tradicional que se conoce para el Monte de las Bienaventuranzas o el Sermón del Monte. Este lugar está en la orilla del noroeste del Mar de Galilea, entre lo que se conoce modernamente como Capernaum y Genesaret. Y aunque la ubicación exacta del Sermón de la Montaña es incierta, este sitio actual que alternativamente y su nombre real es conocido como el Monte Eremos, bueno, este lugar ha conmemorado este gran discurso del cual
hoy gozamos de esta lección introductoria. Este gran discurso de nuestro Señor Jesucristo llamado el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, hermanos, ese gran sermón que nuestro Señor Jesús dio, esas grandes enseñanzas están divididas en grandes contenidos. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que este sermón está contenido en 3 capítulos en el libro de Mateo, por decirlo en un aspecto general. Desde el capítulo 5 encontramos esto y encontramos una gran introducción de parte de nuestro Señor. Una introducción que está contemplada por bienaventuranzas. Esto está desde el versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Cuáles son estas bienaventuranzas? Bueno, recordemos, y vamos a estar también hablando de cada una de ellas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. 8 bienaventuranzas. Ese es el total de las bienaventuranzas dadas por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y esta es una introducción, hermanos. Las bienaventuranzas son una introducción al Sermón del Monte. Una introducción en las cuales él va a empezar a dar una serie de lecciones sobre, bueno, la condición espiritual o atributos espirituales de nosotros enseñados por Dios. Y él es el deseo de Dios para sus hijos. Y esos principios que son enseñados por Dios para sus hijos, fíjense, en una condición espiritual viene relatado de varias maneras. Por ejemplo, en el capítulo 5, después de las bienaventuranzas, vemos la metáfora de la sal y la luz, a partir del versículo 13 hasta el 16. Después vemos cómo Jesús habla de su condición hacia la ley, versículos 17 al 20. Vemos cómo Jesús también habla del enojo y la ira, versículos 21 al 26. También, y esto es interesante, Jesús habló sobre el matrimonio, la vida conyugal, versículos 27 al 32. También habló de los juramentos, de los versículos 33 al 37. Y de la misma manera, y con el mismo ímpetu, Jesús habló sobre el amor hacia el prójimo, versículos 38 al 48. Fíjense, esto en el capítulo 5. ¿Cuántas cosas no habló Jesús ya en el capítulo 5? Pero si le parece poco, hermanos, hermana, hablar de todo esto en un sermón, eso no se quedó hasta allí. Tenemos también el capítulo 6, en el cual vemos que Jesús, en la misma ocasión, bueno, siguió dando lecciones espirituales allí a sus oyentes. Habló desde el capítulo 6, los primeros versículos 1 al 4, sobre la conducta al dar a los necesitados. Fíjese. También habló sobre la oración, versículos 5 al 15 del capítulo 6. También el Señor Jesús habló sobre el ayuno, versículos 16 al 18. Nuestro Señor también allí mismo enseñó sobre hacer tesoros en el cielo, versículos 19 al 24 de Mateo 6. De la misma manera habló de las preocupaciones y los afanes, versículos 25 al 34 del capítulo 6. Y si cree que ese sermón es muy largo, hermano, hermana, bueno, ahí no paró. El Señor Jesús en el capítulo 7 siguió hablando sobre el juzgar hipócritamente, capítulo 7 de Mateo, versículos 1 al 6. De la misma manera habló nuevamente de la oración, pero esto unido a la regla de oro. Algo muy interesante, la regla de oro, versículos 7 al 12. Si no sabe cuál es la regla de oro, hermana, si no sabe cuál es la regla de oro, hermano, bueno, vamos a estar hablando de ella en su momento. La puerta estrecha, versículos 13 y 14 de Mateo 7. Habló inclusive nuestro Señor, hermanos, de falsos profetas y de los falsos maestros, versículos 15 al 20. Muy interesante que también habló sobre esto. Y también recalcó acerca de hacer la voluntad de Dios. 3 versículos, versículos 21 al 23. Y dio una gran enseñanza por medio de una historia que se conoce, los 2 cimientos, versículos 24 al 27. Esto está contemplado en el capítulo 7 de Mateo. Y bueno, termina nuestro Señor Jesús con un epílogo, con 2 versículos, o cierra el capítulo 7, el escritor, con un epílogo, con unas palabras interesantes en los versículos 28 y 29. Esto, hermano, es lo que contempla el Sermón del Monte.
su contenido de manera general, ¿cierto? Su contenido por temática. Fíjense, todo lo que habló el Señor Jesús en un solo sermón. ¿Cómo sería un sermón? ¿Cómo sería actualmente escuchar ese sermón, cierto? Un sermón con mucho contenido, ¿verdad? Un sermón con muchas enseñanzas, sobre todo múltiples enseñanzas. Sería un sermón muy edificativo. Bueno, muy edificativo cuando es enseñado correctamente, ¿cierto? Y sobre el sermón del monte, hermanos, sobre este gran sermón de la montaña, hermanos y hermanas, hay muchos puntos de vista acerca de lo que Jesús habló. Pero el punto de vista más común, el punto de vista que tiene más peso, el punto de vista que tiene de cierta manera más afinidad, es un punto de vista que quizá usted se va a sentir eh, acorde a él. Y es que se dice que el Sermón del Monte y lo que Jesús habló en el Sermón del Monte es un contraste entre lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hay puntos de vista que se tienen, ¿cierto? Y uno de ellos, hermanos, vuelvo y repito, es el punto de vista más común. Y es que las enseñanzas del Sermón del Monte son un contraste con el Antiguo Testamento y lo nuevo que vendría a enseñar Jesús. Sobre todo, hermanos, esto es entendido, esta es la enseñanza común, ojo, ¿no? Sobre todo por las palabras que en parte del Sermón del Monte y en muchas partes encontramos, ¿no? Que Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿cierto? Esa frase, hermanos, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, esa frase ha llegado a sacar este punto de vista común sobre el Sermón del Monte, donde se hace supuestamente un contraste, donde Jesús supuestamente está haciendo un contraste entre el antiguo pacto y lo nuevo que le está enseñando. Eso es lo más común, lo que se considera y lo que ha considerado la tradición. Que Jesús les decía a ellos, les decía a la multitud que escuchaban, que ellos habían escuchado que en la ley de Moisés decía algo, ¿no? Cuando él decía, oíste que fue dicho, pero que él les decía que no era así como decía en la ley de Moisés, sino que les explicaba algo nuevo, en base a una nueva ley, algo nuevo que Jesús estaba hablando, más correcto, como que mejor, ¿no? Este pensamiento, hermanos, quiero compartir con ustedes de manera muy humilde que este pensamiento es totalmente equivocado, hermanos. Esta línea que observa el Sermón del Monte de esta manera, a medida de que vayamos avanzando en nuestras lecciones, ese va a ser nuestro propósito, nosotros podremos darnos cuenta claramente y evidentemente que no es el correcto pensamiento que deberíamos tener con respecto a las enseñanzas de Jesús en este contexto del Sermón del Monte. El contraste de cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho y yo os digo, cuando se contrasta entre el antiguo pacto y un nuevo pacto que Jesús está hablando, no es la enseñanza que Jesús está hablando, no es algo que correctamente esté bien dicho. No era un contraste cuando Jesús decía esto hacia la ley de Moisés, sus palabras, sino más bien a lo que ellos habían hecho con la ley de Moisés. Pero es algo, hermanos, que vamos a estar evidenciando y que nos vamos a dar cuenta poco a poco, a medida que vayamos avanzando en las lecciones. Fíjense, acerca de esta idea de que lo que Jesús habló es un contraste con el Antiguo Testamento, ¿no? Y que él está ahí enfatizando y dando una nueva ley. Acerca de esta idea, leamos algunas citas bibliográficas. Foy Wallace, en su obra El Sermón del Monte y el Estado Civil, él comenta sobre el Sermón del Monte lo siguiente. Él dice, todo el Sermón del Monte fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, la nueva dispensación y el nuevo reino. Desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos. Y ahora procedemos al examen de sus principios. Cada bienaventuranza enuncia un principio evangélico, un anticipo del reino, y es imposible ignorar el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos,
cuya perspectiva inmediata acentuó la enseñanza. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, hermanos, en lo que dice en esta obra Foy Wallace, él enseñaba lo que nosotros venimos hablando del punto de vista común. Y su idea es esta, el punto de vista común del cual venimos hablando, que es lo que comúnmente se conoce y se dice acerca del Sermón del Monte. Estas ideas expresadas que hemos leído, las cuales hablan como si el Sermón del Monte fuera algo dicho por Jesús nuevo, que era una nueva enseñanza, como dice ahí Foy Wallace, una nueva enseñanza para el reino, un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como dice ahí, un anticipo del reino, y que en Pentecostés era donde se iba a llevar a cabo el tiempo predicho de estas enseñanzas en el Sermón del Monte. Y bueno, y uno de los propósitos con esta lección es darnos cuenta a ciencia cierta que realmente no es eso lo que sucede en el Sermón del Monte. Esto es interesante, es algo interesante de analizar, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos esto, podemos preguntarnos, y una pregunta que nosotros debemos respondernos, y una pregunta que dejo en este momento al aire para que le compartamos en los comentarios. El Sermón del Monte, en base a lo que dice Foy Wallace aquí, ¿era un anticipo del reino, como dice él? ¿Un anticipo de lo que vendría? ¿O era algo que ya el pueblo de Dios conocía, hermanos? Esto es una pregunta que debemos respondernos. ¿Era un anticipo del reino todo lo que Jesús habla en el Sermón del Monte? ¿O era algo que ya el pueblo de Dios conocía? Respóndase esa pregunta, hermano, y analícela bien. ¿Qué comentaría usted ante esta pregunta? Bueno, yo le invito a que juntos podamos comentar algo sobre esta pregunta. ¿Cuál será su pensamiento acerca de esta pregunta? Fíjese, ¿era un anticipo realmente del reino, el Sermón del Monte y todo lo que Jesús habló, como algo nuevo, algo que venía nuevo, o era algo que ya el pueblo de Dios conocía? Sigamos viendo material bibliográfico. James Toll, en su obra Las Bienaventuranzas, él comenta: las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. Fíjese, hagámonos nuevamente una pregunta de análisis, hermano. Esto es importante, todo lo que nosotros vayamos a estudiar, analizarlo, ¿cierto? Meterle raciocinio. El Sermón del Monte, como dice James Toll en su obra, es la ley viva del Nuevo Testamento. Fíjese, la ley viva del nuevo reino, la ley viva de una nueva ley que Jesús estaba estableciendo, o, esta es una pregunta que estoy haciendo y que estamos haciendo, hermano, o es la ley viva de una ley existente que Jesús estaba explicando a un pueblo que se había apartado de ella. Fíjese, repitamos la pregunta. ¿Es la ley viva, como dice James Toll, es la ley viva del Nuevo Testamento, el Sermón del Monte, una nueva ley que Jesús estaba enseñando para el Nuevo Testamento, para el nuevo reino, como dice allí, o una ley viva de una ley existente, fíjense, ya existente del pueblo de Dios que Jesús estaba explicando a un pueblo que se había apartado de él? Bueno, hermano, hermana, sería bueno ver sus consideraciones y qué respondería usted ante esta pregunta. Algo interesante sobre las preguntas que venimos haciendo, hermano, es que el Sermón del Monte es la enseñanza correcta y exacta sobre algo para quienes Jesús habló en su contexto, hermano. Bueno, ¿por qué digo que la enseñanza correcta y exacta sobre algo? Es la enseñanza correcta y exacta porque Jesús todo lo que habló, lo habló en verdad, ¿cierto? Jesús no se equivocó. Jesús todo lo que habló, lo habló en verdad. Entonces era una enseñanza, y lo que Jesús estaba hablando era una enseñanza correcta y exacta. Y en ese caso, pues, si era aplicable para ellos, entonces era una enseñanza correcta y exacta sobre la ley de Dios para ellos, quienes estaba Jesús hablando en su contexto, ¿cierto? Y es que comenzando, hermanos, en el versículo 1, se nos dice sobre su audiencia. Fíjense, Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2 nos dice:
Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Les enseñaba. ¿Quiénes? Bueno, a esta multitud que venía a Jesús y a sus discípulos por sobre todo. Recordemos, hermanos, que para nosotros hablar correctamente sobre la Biblia, debemos leerla en su contexto. El quién lo dice, a quiénes lo dice y bajo qué circunstancias lo dice, ¿cierto? Nosotros en la serie de lecciones sobre las figuras de dicción de la Biblia, veíamos una lección específica en la cual hablábamos sobre el contexto. Y si recordamos, hermano, las preguntas que nos hacíamos que debíamos hacernos en el contexto, es el momento que usted agarre esas preguntas y las aplique al Sermón del Monte. El quién, cuándo, cómo, en qué momento, los tres por qué, ¿cierto? Y en el caso de Jesús, aquí en Mateo 5, hermanos, su audiencia es y son los hijos de Dios en su contexto. El pueblo de Israel es su contexto, ¿cierto? La ley de Moisés. Y esta multitud, hermanos, como nosotros vamos aprendiendo, necesitaba desesperadamente volver a Dios, conocer de Jesús. Tenían una gran necesidad espiritual, por eso iban corriendo a Jesús. Necesitaban aprender desesperadamente, correctamente lo que Dios les enseñaba y quería para ellos, para poder servirle en espíritu y en verdad. Ese era el deseo de estas multitudes que seguían a Jesús. ¿A qué? A escucharle, para que Él les enseñara, como dice el versículo 2, que dice que abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué multitud era esta? Bueno, el contexto por el raciocinio no lo dice, pero viendo un versículo anterior, viendo un versículo antes, es decir, el versículo 25, el versículo antes del capítulo 1, del capítulo 5, versículo 1, viendo un versículo anterior, que es el versículo 25 del capítulo 4, nosotros vemos que le seguía mucha gente a Jesús, dice de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, fíjense, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, interesante, ¿cierto? Interesante esto, el contexto en que es dicho esto. Una multitud, hermanos, que necesitaba conocer de Dios y aprender de Jesús. Fíjense, esta multitud es esta misma, hermanos, a la cual Jesús vino. En Mateo 15, el mismo Señor Jesús expresó hacia quienes vino, versículos 21 al 28, acerca de una mujer que pedía y que rogaba a Jesús que le bendijera. Jesús le respondió que él no era enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue enviado a la casa de Israel, como nosotros conocemos. A los suyos vino, la casa de Israel. Y en el versículo 26, él le dijo algo interesante a esta mujer. No está bien darle a los perros el pan de los hijos. Fíjense qué fuerte le habló Jesús a esta mujer. Le dijo que ella era tan igual que un perro desde el punto de vista espiritual y comparado al pueblo y a quienes él había sido mandado ir, a los suyos, a la casa de Israel. Los perros eran descritos o son descritos, bueno, actualmente los animales son dignificados, ¿no? Pero los perros en el mundo, en el contexto de nuestro Señor Jesús y en el mundo del Medio Oriente, forma parte del reino animal del escalafón más bajo. Fíjense, un perro no tiene ningún valor. Y fíjense, así es considerado por Dios y así era considerado inclusive por la casa de Israel aquellos que no eran y no formaban parte de ella misma, ¿cierto? No está bien darle a los perros el pan de los hijos. ¿Mm? Interesante esto. Bueno, desde el punto de vista de lo que sigue hablando allí, ella recibió las sobras que caían de la mesa, el pan de los hijos, cuando Jesús, de cierta manera, aplicó y le bendijo en su petición, ¿cierto? Pero fíjense, Jesús en su contexto, esta multitud era el pueblo de Dios, los hijos de Dios, como dice en el versículo 26, no está bien darle a los perros el pan de los hijos. Jesús venía a la casa de Israel.
Y hermanos, acerca de cómo Jesús hacía referencia de sus enseñanzas, algo importante aquí a resaltar y que es necesario que nosotros tengamos en cuenta, fíjense, acerca de cómo el mismo Jesús hacía referencia de sus enseñanzas, de lo que él estaba enseñando y por sobre todo nuestro contexto, fíjese, nuestro mismo contexto, el Sermón del Monte. Eso es lo que estaba hablando en el Sermón del Monte. Él dio una misma enseñanza de cuál era su posición acerca de la ley de Moisés. ¿Qué dijo él? Ahí en el versículo más adelante, adelantándonos un poco, pero para ubicarnos en el contexto, eso nos sirve. En el versículo 17, él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Esto es súper interesante, hermanos, porque esto no lo está diciendo ningún ser humano. Si creemos en la veracidad de todo el libro de Mateo, estas son palabras del mismo Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús está diciendo palabras en contexto del mismo Sermón del Monte, que él no venía a abrogar la ley de Moisés, que lo que estaba enseñando no podía ir en contra de la ley de Moisés, sino para cumplirla, y que él no podía enseñar tampoco a quebrantar la ley de Moisés o hablar algo en contra de la ley de Moisés. Veamos este mismo texto en el contexto, hermanos, de la versión PDT, que nos habla de una manera más precisa estos dos textos, algunas palabras para que nos demos cuenta de algo, hermanos. Por ejemplo, el versículo 17, fíjense cómo dice, no piensen, fíjense, y esto es interesante porque en el contexto se tenía a Jesús como un revolucionario, ¿verdad que sí? Ah, el que está mandando a violar la ley de Moisés. No, esto no era así, esto era mentira, y eso es una mentira, quien pueda pensar así, ¿cierto? Que pueda pensar que Jesús habló en contra de la ley de Moisés. Versículo 17, no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para qué? Sino para darles completo significado. Y eso precisamente fue lo que hizo Jesús, hermano, en el Sermón del Monte. Darle completo significado a lo que decía la ley de Moisés y a lo que los profetas habían enseñado, que también era ley de Moisés, ley de Dios. Fíjese, esto es interesante. Esto lo está diciendo es el mismo Señor Jesús. Esto no es ningún invento. El Señor Jesús fue el que dijo esto y debemos tomarle seriedad y debemos de cierta manera respetar las mismas palabras del Señor Jesús, así como las respetamos en otros contextos. Esto mismo, Él dijo, vine para darles completo significado. Y eso es lo que estaba haciendo. Jesús mismo describe cuál era su posición en ese momento, por si a alguien le podía quedar duda de 2000 años después, cuál era su posición y cuál era su pensamiento y qué era lo que en la mente de él, no en la mente suya, hermano, no en la mente del mundo moderno actual o de la tradición, sino en lo que había en la mente de él a la hora de hablar en el Sermón del Monte. Él mismo lo dijo. Él dijo que era para darle un completo significado a la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. ¿Quién puede invalidar estas palabras del Señor Jesús, hermanos? Nadie. La única manera sería cortar estos versículos de la Biblia y quemarlos. Versículo 19. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. Y esto es interesante también, porque el Señor Jesús agarra como un candado para atar, si a alguien le quedaba duda, la enseñanza que él estaba dando de completo significado de acuerdo a la ley de Moisés. Y era que si alguien podía imaginarse que se podía estar enseñando algo que desobedeciera la ley de Moisés, iba a ser considerado y es considerado muy pequeño en el reino de Dios. Y esto es interesante, hermanos. De esta manera y bajo este contexto es que Jesús enseñaba. El contexto y las enseñanzas del Sermón del Monte por las mismas palabras del Señor Jesús, explicado por el mismo Señor Jesús, es que deben entenderse en el mismo razonamiento de Jesús. Y este razonamiento era que su propósito era cumplir y explicar con completo significado la ley de Moisés y enseñar a otros a cumplirla con exactitud, no lo contrario, no violarla,
no desobedecerla, porque eso sería y se llamaría como pecado. Se llamaría pecado, hermano, en su contexto, en el contexto de Jesús, no en el contexto de nosotros. Nunca, hermanos, podríamos pensar lo contrario a esto, ya que Jesús expresó lo contrario. Fíjese, Jesús está expresando lo contrario, pensar lo contrario, ¿cierto? Si el propósito de Jesús, hermano y hermana, fuera sido el de hablar y enseñar a otros a no cumplir con la ley de Moisés, enseñando una nueva ley fuera de la ley de Moisés e incitando a otros a desobedecerla y apartarse de la ley de Moisés en su contexto, enseñando algo nuevo, ¿qué fuera sucedido con Jesús en su condición espiritual? Fuera pecado, fuera violado su propia ley, fuera violado sus mismas palabras de estos dos versículos que él considera atar para todo aquel que le pueda quedar dudas sobre lo que le enseñó en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Esto nos trae, hermanos, a la mente la siguiente pregunta. Una pregunta que tiene que ser respondida con sinceridad por todos. Hermanos, ¿Jesús pecó? Porque si Jesús habló en contra de la ley de Moisés, entonces él pecó. ¿Pero Jesús pecó? La respuesta a esta pregunta, nosotros lo sabemos. Jesús no pecó. Y Jesús no atentó ni pecó contra su propia ley, porque la ley de Moisés era ley de Dios, dada por el mismísimo Dios, por la divinidad. Contra la ley de su pueblo, Dios nunca pecó. En Primera de Pedro, en el versículo 22 del capítulo 4, si no me equivoco, capítulo 3, ahí no es Mateo, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, hablando de Jesús. Jesús, hermanos, no pecó nunca pecó, ni cometió engaño tampoco. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que de cierta manera, los dos versículos expresados por Jesús no son un engaño, son una verdad. Fíjese, no son un engaño. Nadie puede ponerlas y tomarlas como un engaño, las palabras de Jesús en el versículo 17 y 19, sino como una total verdad. La ley de Moisés, hermanos, ya contemplaba todo lo que Jesús habló en el Sermón del Monte. Jesús interpretó a Moisés correctamente para los judíos, así como él mismo dijo allí, vengo para darles y estoy explicándoles el significado completo, por sobre todo, ¿no? Que es correcto, como dice la versión Reina Valera, exacto, ¿no? Sobre los puntos que les estoy hablando. Lo cierto es que la ley de Moisés contemplaba todo lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, hermanos, y precisamente Jesús habló lo que dijo allí para interpretarla exactamente para ellos. Eso por apartarse la tradición del momento de la correcta aplicación y voluntad de Dios en cuanto a esa ley. Hermanos, eh, interesante todo esto, ¿cierto? Porque dependiendo de nuestro contexto y ubicándonos en un contexto entonces correcto, vamos a poder hablar correctamente sobre lo que hay en el contenido de ella. Entonces, fíjense, hermanos, ¿qué podemos concluir de lo que venimos hablando? El Sermón del Monte no es una nueva enseñanza diferente a la ley de Moisés. Eso lo vamos a ir aclarando también un poco más y vamos viendo un panorama mucho mejor en cada punto y en cada tema que vayamos hablando acerca del Sermón del Monte. Jesús vino a cumplir la ley. Eso hay que tenerlo muy claro. Y por lo tanto Jesús no pudo hablar en contra de la ley de Moisés, ya que era su misma ley. Si Jesús fuera hablado en contra de la ley, fuera pecado. Y Jesús no pecó ni violó la ley de Moisés, una verdad irrefutable. Hermanos, el Sermón del Monte era la ley viva de una ley existente que Jesús estaba explicando, como él mismo lo dice, a un pueblo que se había apartado de ella. La ley de Moisés. Hermanos, este sermón es la enseñanza que nuestro Señor presenta a esta multitud, una multitud ubicada en contexto en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, en el pueblo de Israel. El Sermón del Monte, hermanos, es ciertos aspectos que enseñaba la ley de Moisés al pueblo judío. Y esto es lo que vamos a estar contemplando con cada enseñanza dada por Jesús. Hermanos, esta es la introducción
a este viaje que tendremos acerca del Sermón del Monte, esperando que podamos aprender más allá de lo que conocemos, algo nuevo, que podamos rescatar algo más allá de lo que hemos aprendido y que nuestra edificación crezca, nuestra edificación suba de nivel, que nuestra edificación haga que abra nuestros pensamientos, nuestro corazón, para conocer correctamente acerca de la palabra de Dios y lo que está escrito de forma gramatical en los escritos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Recordemos, hermanos, y hay algo interesante, esto que todo lo que hemos hablado, sobre todo en los dos viajes anteriores, hubo una lección que hablábamos del contexto. Y en el contexto nosotros hacíamos una diferencia clara sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y yo decía y decíamos en esa lección que el Nuevo Testamento iniciaba a partir del libro de Hechos, fíjense, en esa lección del contexto. Bueno, el libro de Mateo, fíjese, ubicada, según lo que decíamos en esa lección, en un contexto diferente al nuestro. Hermanos, esperando que sea edificación todos estos propósitos que tengamos y que dependiendo de nuestros razonamientos podamos aprender de todo y retener lo bueno con conciencia plena. Esta es la introducción. Muchísimas gracias, hermanos, por permitir adentrarnos en esta nueva serie de lecciones. Que Dios les bendiga y quedamos con nuestro hermano moderador.